buenas noches a todos. Y pues cada vez que leo el libro de Judas me asombro un poco, así más y más, de toda la riqueza que hay ahí. Toda la Biblia tiene una riqueza escondida y hay que dedicarle tiempo para leerla y escudriñarla, y de eso se trata, de este tipo de enseñanzas expositivas, verso por verso, palabra por palabra, tratar de sacarle lo más posible. Créanme que no es suficiente una reunión el miércoles para oír el estudio. Hay que darle varias vueltas a estos libros que leemos para ir aprendiendo cada vez más. La semana pasada veíamos la primera parte del libro de Judas, que era un medio hermano de Jesucristo junto con Jacobo. Dice aquí en los primeros versículos del capítulo 1, del único capítulo de Judas, y cómo él, en el proceso de cuando Jesús muere y resucita, Judas se convierte en un fiel seguidor, y es así el autor de este libro. Su otro hermano, Jacobo, que también era medio hermano de Jesús, escribe el libro de Santiago, y en ellos encontramos también tesoros que son muy valiosos para todos nosotros. Vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y yo quisiera esta noche ponerles dos secciones de seises. Una de 6 va a ser lo que vimos 3 solamente ejemplos que sucedieron y que los utiliza Judas como ejemplo para que nosotros entendamos lo que significa no seguir la sana doctrina. Y de esta sección, de estos 3 ejemplos, voy a nada más pasarlos rápidamente, pero en el versículo 3 dice aquí Judas dice aquí que nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Debemos de contender ardientemente por la fe. Está como una advertencia, como una precaución de que debemos nosotros cuidar la fe que venimos recibiendo de parte de la palabra de Dios, de parte del Espíritu Santo y de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la doctrina de los apóstoles y profetas. Y esta primera sección vimos 3 ejemplos que habían pasado, que habían sucedido en la antigüedad y que habían quedado como advertencias para nosotros. Y estos 3 ejemplos mencionaba. Uno era el caso de Israel, en el caso del versículo 5, cómo el pueblo de Israel, aun cuando habían sido rescatados, fueron trasladados de la esclavitud de Egipto y entraron ahí al desierto. Antes de entrar a la tierra de promesa, no creyeron, y al no creer, pues fueron ellos, los que no creyeron, fueron eliminados, murieron en el desierto. Y vemos, yo quisiera que lo pasaran los primeros 3 puntos que estamos viendo, un pequeño repaso para podernos conectar. El primero es, quisiera pasarlo por favor, para que dice 6 ejemplos. Número 1 es la incredulidad. El número 1 fue la incredulidad de Israel. Vio el poder y la misericordia de Dios que los liberó de Egipto, pero después muchos murieron en el desierto por su incredulidad. Esta es una advertencia que aquí está poniendo Judas, que por la incredulidad del pueblo de Israel, aun cuando habían sacado ya todo, se habían ido con todo y habían cruzado el Mar Rojo, habían visto 10 plagas, habían visto el Mar Rojo abierto, aún así en el desierto Dios les había dicho que fueran a espiar la tierra. Ahí vienen Números 13 y 14, lo pueden leer, y en eso ellos titubearon, dudaron, no creyeron. Y entonces esa incredulidad, Dios se ofendió, Dios se incomodó con esa incredulidad después de haber visto todo lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces dijo, bueno, ustedes que fueron y no creyeron, ustedes se van a quedar aquí, mas sus hijos iban a entrar a la tierra de promesa. El segundo ejemplo, que también viene aquí en el capítulo 1, versículo 6, se refiere a los ángeles. Y ese segundo ejemplo lo usa
Y aquí tenemos una doble aplicación. Los ángeles habían abandonado su dignidad, dice ahí, su habitación, y ellos también fueron arrojados, fueron eliminados. Aquí hay dos posibilidades o dos interpretaciones que pudiéramos tener. Una es desde Génesis capítulo 6, hablando de ángeles que habían bajado a la tierra y que en algún momento dado ellos habían sido parte de una vamos a llamar así, de una conspiración que Dios la vio y la eliminó. La incredulidad, la arrogancia de Satanás y sus ángeles, que amaron más su belleza. Ahí tú lo lees en Isaías 14 y tú también lo puedes leer en el libro de Ezequiel, creo que es el capítulo 28, donde Satanás, su arrogancia es tan grande que se siente hermoso, su hermosura lo engañó. Y él arrastra la tercera parte de las estrellas de los cielos, según Apocalipsis, nos lo dice ahí en el capítulo 12. Pero amaron más su belleza que a Dios, la belleza de Dios. Dijeron, yo voy a ser como Dios, yo me voy a sentar donde Él está y yo voy a ser adorado. Entonces fueron arrogantes, queriendo ser superiores a Dios, y fueron lanzados fuera del cielo para ser juzgados después. Y aquí dice eso, lo vemos en Apocalipsis 12 del 7 al 10, donde esa arrogancia también es una advertencia, que tengamos cuidado de la incredulidad, de la arrogancia. Y la tercera aquí viene siendo la perversión sexual. La perversión sexual también la menciona aquí Judas, usando el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así es que aquí Judas está poniendo ya algunos ejemplos, advirtiendo de que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo. Pero también tenemos que entender que dentro de esto Dios también espera de nosotros una respuesta, que le creamos, que no seamos arrogantes y que guardemos nuestra propia vida, nuestro cuerpo, que preservemos nuestro cuerpo. La perversión sexual, dice, la gente de Sodoma y Gomorra amó más sus cuerpos y fueron juzgados con fuego por su inmoralidad y perversión sexual. Esto viene en Romanos capítulo 1, 25 al 27. No habla de Sodoma y Gomorra en ese capítulo, pero sí habla de la sombra de lo que existía en la zona, en aquel entonces, en lo que fue Sodoma y Gomorra. Había una decadencia, una degradación moral, donde los hombres se casaban con hombres, mujeres con mujeres, donde había bestialidad, había una serie de degradaciones que era ya insoportable la ciudad, era insoportable caminar en la ciudad. Los hombres eran los únicos, desde el más pequeño hasta el más grande, habían ya estado en una degradación moral, y Dios determinó que ya era el tiempo de hacer juicio. Ya había mandado misericordia al rescatar a Lot y sacar a su esposa y a sus hijos, a sus hijas, y aún así, en esa misericordia, la esposa de Lot sigue volteando a la ciudad cuando le había dicho que no volteara, y entonces ella quedó hecha una estatua de sal. Seguimos leyendo en el versículo 9 para ver algunas cosas aquí. Este versículo 9 es muy interesante. Aquí es donde continuamos el estudio de esta noche. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es muy importante entender algunas cosas en la Biblia. Hay, para poder captar bien el concepto, hay pasajes en la Biblia, a veces como este, que no aparecen en el Antiguo Testamento. Este pasaje, por ejemplo, no aparece que el arcángel Miguel esté disputando por el cuerpo de Moisés. Es solamente una sola vez, aparece aquí, y parece que hasta ahí llegó. Y esto es extraído en algún momento dado de uno de los libros de la tradición judía de aquel entonces. Y esa porción aquí Judas la aplica y la considera importante y la deja aquí en la epístola. Y los escatólogos y los estudiosos de la Biblia que compilaron la Biblia consideraron que no había ningún problema de dejarlo esto ahí, aunque no se menciona en el Antiguo Testamento. En el capítulo 34 de Deuteronomio habla de que Dios
enterró a Moisés. Pero a la hora de describir esa parte, como que hay algo más que estaba ahí, y Dios deja entrever algo aquí, y Judas consideraba importante que esto apareciera para que viéramos lo serio que es aún así hablar de las potestades, al hablar de lo importante que tenemos que entender la importancia. Yo escribí algo aquí que puede ser tal vez valioso, que dice: lo delicado que es para Dios el lenguaje que use alguien ante una autoridad. Es delicado saber cómo usar tus palabras ante una autoridad. Cualquiera que sea su bando, aún con el adversario, aún ahí hay como hay un nivel de trato con el adversario del cual nosotros no podemos utilizar un lenguaje barato. Hay gente que echa fuera demonios usando maldiciones. Hay brujos en Catemaco que usan maldiciones para echar fuera a los demonios, y los insultan y cosas por el estilo, y aparentemente funciona, pero tarde que temprano se les cobra la cuenta. Nosotros tenemos un lenguaje establecido por Dios. En el nombre de Jesús, Satanás, te echamos fuera. No hay insultos, no hay cosas, no hay cosas que pudiera, no es un lenguaje que pudiéramos, aunque Él nos pudiera ofender, nosotros mantenemos nuestra posición de soldados gallardos y tratamos así al adversario con un ataque directo, pero con un lenguaje correcto. ¿Sí me están entendiendo eso? Y aquí pone esto porque ya en el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, o sea, la manchan, la marcan, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos falsos maestros utilizaban un lenguaje insultante, despectivo, se burlaban, y como si pudieran cocorear a un león. ¿Sí me entiendes esto? Y si no tenían el manto de Cristo, si no estaban lavados con la sangre de Cristo, si no estaban bajo autoridad, si no eran llenos del Espíritu Santo, estaban jugando con fuego. Es lo que está diciendo. Cuidado. No te puedes aventar así nada más. Los hijos de Seba quisieron aventarse y tratar de echarlo fuera jugando con fuego. No tenían ninguna autoridad, no tenían ninguna unción, no estaban trabajando bajo autoridad, estaban jugando con fuego y les fue muy mal. Eso viene en Hechos 19. Entonces aquí nos deja entrever de que el arcángel Miguel le dice ahí, al disputar por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué disputaban? Aquí hay que entenderlo. Disputaban porque en este caso Moisés había matado a un egipcio y el diablo tenía cierta autoridad para reclamar el cuerpo. ¿Sí me están entendiendo? Eso es por un lado. Por otro lado, Moisés había golpeado la roca, y eso es una forma en que desobedeció a Dios. Entonces el enemigo como que tenía cierta autoridad para reclamar. ¿Sí me entiendes esto? Pero Dios elimina eso y lo toma aparte, y Dios mismo interviene y pone él, nadie sabe, dice ahí la escritura, nadie sabe, Deuteronomio 34:6, no saben dónde quedó sepultado. Pero esta parte, aquí Judas está diciendo, a la hora de estar disputando, no se atrevió por ferir juicio de maldición contra el adversario, sino que dijo: el Señor te reprenda. Usó este lenguaje para darnos a ver a nosotros la importancia de nuestro lenguaje, ¿sí? Su rango de autoridad lo representa, ¿sí?, a él, mas no el bando al que pertenece. O sea, aquí está hablándonos de que hay una autoridad que Dios nos ha dado y tú no te tienes que sobajar, no te tienes que abaratar. ¿Me estás entendiendo? No tienes que sobajarte de tu posición, no te rebajes al nivel del adversario. Tú mantén tu posición de un soldado de Dios que tiene una posición estable, y tú repréndelo con la autoridad y con un lenguaje tranquilo. No tienes que blasfemar o decir alguna cosa que pudieras ahí salirte del orden, sino deja que Dios se encargue de hacer las cosas. Dios mismo te reprende, el Espíritu Santo te tumba en el nombre de Jesús, y así está. Entonces esta fue una razón por la cual este versículo apareció ahí. Después vemos del versículo 10 en adelante, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Los que estaban ahí viniendo, los falsos maestros, los falsos profetas,
estaban usando un lenguaje no correcto, no sabían la dimensión espiritual y estaban jugando con fuego. Y dice, estos no conocen, ¿sí? Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea, estaban totalmente, era una manera tan deplorable de estos falsos maestros, que la gente estaba aprendiendo cómo hacerlo como lo hacían ellos, y está poniendo Judas una advertencia: no los imiten, no lo hagan como ellos lo hacen, no es así, es lo que está diciendo. No los imiten, no hagan como ellos hacen, no es correcto como lo hacen ellos, tengan cuidado, estamos diciendo aquí. Y más adelante entramos en el versículo 11, dice: ay de ellos, y empieza a hablar ahora de la cuarta advertencia. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Camino de Caín. Este es el cuarto ejemplo. Ya vimos el primero, era en el caso de lo que es el pueblo de Israel, su incredulidad. El segundo, la arrogancia de los ángeles caídos. El tercero, lo que era la perversión sexual de Sodoma y Gomorra. Ahora vemos el cuarto, que viene siendo el espíritu de religiosidad. Espíritu de religiosidad. Dice que estos siguieron el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? ¿Qué fue lo que hizo Caín? Para que aquí lo mencione Judas como un cuarto ejemplo. ¿Por qué lo está dejando entrever ahí? Caín lo que hizo fue presentar ofrenda a Dios de lo que él labró en la tierra, de sus cosechas. Él, de alguna forma, sospechamos que supo, que lo que sus padres, cuando habían pecado, Adán y Eva, fueron cubiertos sus desnudeces con pieles de animales que implican sacrificio, implican sangre, implican que hubo muerte, para poder cubrir la desnudez de ellos. Y era la única forma en que Dios se agradaba de hacerlo. Cuando él presenta sus ofrendas, Caín presenta sus ofrendas, la escritura nos dice que no le agradó a Dios el sacrificio de Caín. Caín estaba poniendo, según él, lo mejor, lo que él labró, y lo pone delante del Señor. Cuando Abel presenta su sacrificio, Abel escoge lo mejor de su ganado, y de ahí presenta el sacrificio de este cordero, y a la hora de derramar sangre, eso le agradó a Dios. Aquí hay algo que tenemos que empezar a entender, algo que le agradó a Dios, el sacrificio de Cristo. Y empezamos a entender que hay dos formas en que el mundo presenta sus ofrendas a Dios. Una es sus obras, lo que ellos consideran, y otra es lo que Dios pide, lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es el sacrificio de su Hijo, es Cristo. Entonces aparecen dos líneas que debemos de ir entendiendo. Una es que el mundo está lleno de diferentes expresiones religiosas que le dan fuerza, mucha importancia a las obras. Ese se le conoce como el espíritu religioso, las obras. Esa es la razón por la cual los judíos odiaban a Cristo, no lo amaban, no lo querían, porque lo que Cristo era y hacía era agradable a Dios. Lo que los religiosos judíos hacían eran rituales, eran obras, y todo eso se refugiaban en sus obras, pensando que por el cumplimiento de las obras podían agradar a Dios. Pero no hay una obra superior ni igual a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra superior, es Cristo mismo. ¿Sí estamos? Ahora, tú lo puedes entender mejor. Si quieres podemos verlo. Déjame nomás mencionarlo para que podamos adentrarnos un poco aquí. Este cuarto ejemplo, dice aquí la escritura que cuando dice aquí, quieren pasar a Génesis capítulo 4. Versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas,
y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Caín es el primogénito, Caín es el hermano mayor. Hay mucha tipología ahí. Caín es el que se le confió la ley. Caín es el del Antiguo Testamento. Caín es el que está presentando las obras. Tenían que matar animales, tenían que ir a hacer rituales al templo, etcétera, etcétera. Esto es lo que representan las obras del Antiguo Testamento. Abel representa el nuevo pacto y representa en sí a Cristo mismo. Y dice aquí que versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo y de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios se agradó con eso. Parece como que el Señor estaba mandando una indicación de que el sacrificio de sangre era algo que Dios estaba buscando, pero no en sí de animales. Estaba buscando ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, que vería más adelante en la cruz del Calvario. Cuando estos dos eventos suceden, Caín se molesta y dice, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Sí, y entonces dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora vayan a Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8, aquí estamos viendo la misma escena, nada más con personajes diferentes. En el capítulo 8 de Juan, dice aquí en el versículo 44, Jesús está hablando con los religiosos y está diciendo: ustedes son de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cristo está hablando con los religiosos. Ustedes, ¿qué dice? Sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. ¿Qué fue lo que hizo? Mató a su hermano Abel. ¿Qué quieren hacer los religiosos? Matar a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Dónde se respaldaban los religiosos? En sus obras. ¿Qué hacía Jesús? Agradar al Padre. Todo lo que hacía Jesús le agradaba al Padre. ¿Cuál fue lo que más le agradó al Padre? El haberlo obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le dio a él un nombre que es por encima de todo nombre. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, aquí Judas, volviendo al libro de Judas, está mencionando este cuarto caso, este cuarto de advertencia, este cuarto ejemplo, que el espíritu religioso es algo que se infiltra en la iglesia. La incredulidad se infiltra en la iglesia. La arrogancia se puede infiltrar en la iglesia. Puedes ser arrogante porque tú eres cristiano y no eres como los demás, ¿verdad? Y no te juntas con ellos porque son fuchi. Y no es así. Tú tienes que ir por ellos y los tenemos que ir a salvar. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? Y la tercera es que hay una degradación de la conducta sexual de la persona. Hay una degradación, hay una perversión, hay una inmoralidad que se infiltra en la iglesia y se tolera la inmoralidad. Ahorita se está tolerando la inmoralidad. ¿Sí me explico? En muchas expresiones, de muchas maneras. Y entonces esa tolerancia de la inmoralidad poco a poco está infiltrando y lo está tumbando. Número 4, el espíritu religioso, donde se presta para apoyarse en sus obras. Hacemos muchas obras y las obras tienden a ser lo más importante, y como que ya la cruz no la mencionamos, como que ya Jesús no resalta, como que Jesús no es el mensaje que estamos llevando en las obras que estamos haciendo. Jesús pasa al segundo término. Las obras son más importantes que el anuncio del evangelio. ¿Me están entendiendo eso? Y nosotros no somos así. Tenemos que decir: ¿sabes qué? El evangelio va por delante y las obras van por atrás, van detrás. Esa es la señal. Ahora, seguimos. Este fue el camino en el caso de Caín. Número 2, el siguiente ejemplo, dice aquí, versículo 11, dice: siguieron el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El siguiente caso es el error de Balaam. El error de Balaam fue este es algo muy importante, fue la codicia.
Y déjenme explicarles, tú lo puedes leer desde Números 22 a Números 25, es tarea para ti, léelo en tu casa despacito para que veas qué fue lo que hizo. Pero Balaam, aunque era un gentil, Dios le había confiado dones tremendos de profecía. Era un hombre que profetizaba y se cumplían las cosas. Era un caso muy raro que un hombre no siendo judío tuviera este atributo, y Dios se los concedió, se lo dio a él. Pero Balaam, cuando venía el otro rey a decir, quiero que profetices contra el pueblo de Israel, y decía, híjole, pues no puedo, porque Génesis 12 dice que bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. No los puedo maldecir. Dice, mira, te voy a dar dinero. No, pues aunque me des dinero, no puedo decir. Y al rato vuelve y le dice, oye, mira, te voy a dar un poco más de dinero, hombre, te voy a dar más dinero. Bueno, pues déjame pensarlo, déjame ver cómo le hago. ¿Sí me explico? Hasta que le llegó al precio. Poco a poquito lo fue seduciendo. Y entonces el ejemplo que está usando Judas, este quinto ejemplo para nosotros es la codicia. El amor al dinero es raíz de todo mal. Cuando la gente se va detrás del dinero, cuando la gente pierde piso y está buscando más dinero, y ya Dios te dio dones, ya Dios te dio la unción del Espíritu Santo, puedes confiar en Dios, tú te empiezas a desviar y empiezas a hacer cosas contrarias a las que Dios te ordenó que hicieras. Y empiezas a hacer cosas que te brincas lo que Dios dice, te bendice, dice, Señor, bendíceme, voy a cumplir con mis diezmos. Cumples con tus diezmos, el Señor es fiel, te bendice. Y después dice, ya me bendijo, gloria a Dios, se te olvidan los diezmos, quiero más dinero. ¿Sí me entiendes esto? Balaam estaba yendo en la dirección equivocada. El error de él fue el lucro, dice la Escritura. Fue detrás de algo que ya su corazón se enredó. Dice, Balaam amó más el dinero que a Dios. Este es el quinto ejemplo que está usando aquí, en este caso Judas, para advertirnos, cuidado con el dinero. Va a haber falsos maestros, va a haber falsos profetas que manipularán a la gente por lucro, van a buscar beneficios económicos, de los cuales aquí dice para las antenas. Los hay. Como pastor me ha tocado en alguna manera filtrar algunas cosas que se detectan. Y claro, todos tenemos algo que tenemos que cuidar de nosotros mismos. El que cuida estar firme, tenga que cuidarse a sí mismo. Pero cuando vemos cosas que pudieran mandar una señal equivocada, tenemos que ser rápidos para corregir el rumbo, o rápidos para hablar con esta persona que se está saliendo de lo que es el camino correcto, lo que es correcto, y evitar que estas enseñanzas caigan en la gente. Hoy en día estamos oyendo mucha manipulación de cómo hacerse ricos, cómo ganar dinero rápido, el menor esfuerzo. Y entonces es una doctrina que está desviando la motivación. Y oran, están pidiéndole supuestamente a Dios, pero le están pidiendo a Mamón para que Mamón les dé dinero. Quieren romper el cochinito en oración. ¿Sí me entienden eso? Y entonces se desvían, el corazón se empieza a desviar y empieza a tomar otra dirección, y es el peligro. Entonces aquí dice la Escritura que cayó en el error de Balaam, que fue por lucro. Número 6, y dice ahí, y perecieron por la contradicción de Coré. Y Coré es el ejemplo, por decir clásico, de la desobediencia, de la rebelión. Coré en el libro de Números capítulo 16 es el que cuestionó la autoridad de Moisés y de Aarón. Coré se rebeló contra la autoridad delegada de Dios. No se rebeló aparentemente contra Dios, pero sí se rebeló contra la autoridad establecida por Dios, que era Moisés y también Aarón. Y por lo mismo juntó y dijo, nosotros somos también santos. A Dios también a nosotros nos escucha, no nomás a ustedes. Y ya no queremos esa autoridad de Moisés. Aunque Dios había respaldado a Moisés por todo el tiempo, no había dado motivos para que se levantara Coré en rebelión. ¿Cuál era la razón por la cual él quería que Moisés ya no siguiera? ¿Cuál fue su motivación? Su motivación es, yo quiero ser el que va a estar en lugar de Moisés. Es lo que estaba diciendo. Es lo mismo que Satanás. ¿Cuál fue la motivación de Satanás? Él quería ser igual a Dios. Ahora aquí en la tierra es el que dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser yo quiero ser el mero, ya no quiero esto. Y se rebeló contra la autoridad de Moisés y la de Aarón,
que era el sacerdote. Y a la hora de hacerlo, tú léete el capítulo 16, esa contradicción que decía que nosotros somos santos, pero realmente estaban en rebelión contra Dios. Esa es la contradicción. El decir, yo camino con Dios, yo soy santo, aleluya, gloria a Dios, pero estoy en desacuerdo con esta persona que es la autoridad. Está aquí, esa autoridad, no la quiero. Y esa mezcla es una contradicción. Porque un principio viene en Romanos 13 que tenemos que honrar la autoridad establecida por Dios. Y ellos no estaban honrando. Entonces, muchas veces dentro de la enseñanza equivocada de los falsos profetas o falsos maestros es sembrar, vienen a autollamarse a sí mismos los que van a quedar ellos a cambio del otro, y entonces empiezan a desviar el corazón de la gente en dirección a sus personas en vez de dirección a Cristo. ¿Sí me están entendiendo eso? Entonces es una advertencia y dejan ahí el ejemplo. ¿Qué fue lo que le pasó a Coré? Tú léetelo ahí en Números 16. Él y su familia y sus seguidores, se abrió la tierra y se los tragó vivos. Eso fue lo que les pasó. ¿Sabes lo que hicieron con los incensarios? Ellos tenían incensarios, andaban presentando incensarios, y ahí según ellos también oraban, a lo mejor oraban en lenguas, no lo sé, pero estaban ahí sus incensarios. Esos incensarios, ¿sabes lo que mandó a hacer Dios? Dijo, quiero que los machuquen, quiero que los amartillen y quiero que los pongan en el arca como un memorial, lo que yo hago con esas supuestas oraciones que son rebeldes y no son de Dios. Entonces las deja como un testimonio en el arca, los incensarios machucados. ¿Qué quiere decir eso? Que jamás va a recibir de ahí nada. No va a recibir esas oraciones. No va a recibir oración de los rebeldes. ¿Sí estamos entendiendo eso? Lee el número 16. Quisiéramos meternos a leerlo despacio en otro momento. Ahorita no se presta lo que estamos dando el estudio, pero en algún momento vamos a leer estas enseñanzas, estas riquezas que están en la Biblia. Entonces ya vimos los seis ejemplos que venían ahí. Incredulidad. Nosotros tenemos que cuidar de que no se siembre incredulidad, sino se siembre fe, ¿verdad? Arrogancia. Nosotros tenemos que cuidar que no se enseñe arrogancia, sino humildad. ¿Sí? Perversión sexual. Nosotros tenemos que enseñar fidelidad a la esposa, el conservar pureza, el distinguir que el matrimonio es hombre y mujer, el enseñar ese principio. ¿Sí estamos? Número 4. Estamos hablando también de Caín. En este caso, el sacrificio de las obras. Nosotros no nos jactamos de nuestras obras, nosotros nos jactamos de la cruz, de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, que murió por nosotros. Y luego seguimos, y el otro ejemplo viene siendo el caso de lo que fue Balaam, que nosotros tenemos que ser ejemplo en ser un pueblo dador, no codicioso, que no se involucre en los negocios del mundo, aunque muchos, o sea, en el caso de los pastores, estamos nosotros como ejemplo para decir, nosotros no nos metemos en negocios del mundo, nosotros estamos marcando la raya. Toda la gente de la iglesia se puede mantener, pero aún los de la iglesia, la gente tiene que cuidar sus corazones de no enredarse en los negocios del mundo, de tener cuidado, de cuidar sus corazones, de no ser codiciosos o de no ser personas avaras, de cumplir con el Señor en las cosas que le corresponden al Señor, y que seamos un pueblo generoso, un pueblo dadivoso, un pueblo que tiene compasión de los pobres y da también limosna. Todos nosotros estamos llamados a eso, y a la hora de estar haciendo eso, estamos manteniendo a raya la codicia. Si no lo hacemos, la codicia se empieza a infiltrar en el corazón. Entonces tenemos que cuidar mucho eso, ¿sí? Y luego vemos a Coré, de que cualquier señal, cualquier cosa que pudiéramos nosotros sentir en contra de la autoridad, pueden ser los papás, puede ser el director de una empresa, puede ser el pastor, puede ser lo que sea, aún el presidente, nosotros tenemos que honrarlos y tener cuidado. Ya lo vimos con nuestro lenguaje y nuestro trato. Dios nos está midiendo cuál es la motivación de nuestros corazones, qué estamos diciendo en lo que estamos diciendo. Entonces sutilmente se puede infiltrar esta idea de rebelión, esta idea así como soltar ahí un buscapié a ver si hay eco, a ver si hay fermento para que haya seguidores, como se hizo en el caso del cielo, que Satanás fermentó a los
ángeles que le siguieron y los arrastró. En el caso de la tierra, Coré fermentó los corazones de la gente que estaban oyendo y le siguieron a él. ¿Cuál fue la consecuencia? Se murieron, se los llevó de encuentro. Y sus incensarios quedaron hechos trizas y quedaron para memoria, que Dios no va a recibir la oración de ese tipo de gente. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok, ahora de estos 6 ejemplos, ahora en el versículo 12 dice, hablando en el versículo 12, voy a hablar de 6 tipologías rápidamente de los perfiles de los falsos maestros y falsos profetas. Hay 6 tipologías aquí, si tú puedes verlos. Estos 6 tipologías de los falsos maestros y profetas viene de Judas 12 al 14 y dice lo siguiente, versículo 12. Estos, hablando de estos, o sea, esos ejemplos que vimos, hablamos de esas personas, esos falsos maestros que están ahí metidos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, ahí nomás. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es eso de manchas en vuestros ágapes? Miren, cuando dice manchas, está hablando de una mancha. Ya, no, más claro que el agua no hay, ¿verdad? Bueno, en la mesa del Señor estaban comiendo los 12 apóstoles y estaba Jesús. Pero ahí en la mesa había una mancha en el ágape. Había una mancha en la coinonía. Había una mancha en el amor incondicional entre los hermanos. ¿Cuál era la mancha? Judas. Judas estaba sentado en la mesa. Él era una mancha. Estaba en la mesa. ¿Sí estamos entendiendo eso? Muchas veces nosotros los podemos invitar a estos falsos profetas sin saber, pero Dios desde el cielo los ve como manchas que están ahí metidos en medio del ágape, en medio de la convivencia del cuerpo de Cristo. Y entonces por medio del discernimiento Jesús lo detecta y finalmente se eliminó así solo. Ese es el caso de una mancha en los ágapes. Pero déjame decirte algo más. La palabra mancha significa algo muy interesante y esta es la tipología. Si quieres ponerla, la tipología número 1 son rocas ocultas. La palabra manchas también significa rocas ocultas bajo el barco de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que los barcos navegando, como no tenían sonares en aquel entonces, van navegando y a veces abajo hay escollos o hay rocas o hay arrecifes. Y el barco no lo vas a ver, no te das cuenta, y cuando vas pasando por ahí, esa roca rasga el casco del barco y lo hunde. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces, si nosotros sin darnos cuenta, por eso tenemos que estar continuamente orando, ocultamente debajo de las aguas de un mensaje puede haber una roca que puede rasgar el barco por abajo y hundirlo. ¿Sí me están entendiendo lo que está diciendo aquí Judas? Que puede haber algo escondido en un mensaje, un doble sentido sutilmente puesto y no lo captas y va a rasgar por abajo tu fe y vas a naufragar. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Qué demanda eso? Bueno, demanda varias cosas. 1, mantenerme en la palabra. 2, ser lleno del Espíritu Santo. 3, estar bajo autoridad. 4, congregarme. Son de las cosas que Dios me pide para que yo esté protegido y que yo pueda navegar en aguas seguras y que no haya problema. El segundo ejemplo, o la tipología, la segunda tipología, dice aquí, se apacientan a sí mismos. Se apacientan a sí mismos. Estos falsos profetas se apacientan a sí mismos. ¿Qué quiere decir? Son trasquiladores asalariados. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que manipulan a la congregación o a la gente y mandan comerciales suaves de tratar de como mover sus tendones económicos para que jale el dinero para acá. Y van sin darse cuenta la oveja, trasquilándola. Y a la hora que hay un problema, abandonan la oveja y huyen porque son asalariados. Dice ahí en Juan 10 eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que cuando estamos haciendo esto con ciertas conversaciones que existen o a veces predicaciones, que sutilmente entra un mensaje donde está tratando de sacarte algo para el propio beneficio personal, no de la obra, está hablando personal, es un beneficio personal, está buscando un beneficio personal. ¿Sí me están entendiendo eso? Y entonces está de alguna forma manipulando a las personas y entonces cuando viene el problema, lo primero que hace esa persona es, ya saqué provecho de ti, ahí nos vimos, y huye.
Oye, necesito que ores por mí, no puedo ir. Oye, estoy en un problema, no te conozco. Y ya le sacó todo el provecho a esa persona. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, este es la segunda tipología de falsos maestros y falsos profetas y falsos pastores también. Número 3, dice aquí que son nubes sin agua, nubes sin agua. Esa tercera, esas nubes sin agua, dice son nubes fluctuantes sin agua. ¿Qué quiere decir esto? Aquí te lo describe más detallado. Dice son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno vive en el desierto o en zonas áridas y ves las nubes, dice, wow, ahí viene la bendición, ahí viene la lluvia, ahí viene la lluvia. Y está la lluvia ahí, se queda un buen rato y se va y no vino nada. No dejó nada. ¿Sí me están entendiendo eso? ¿Y qué produce? Produce una gran frustración, una decepción, una desesperanza. Parecía que sí, pero realmente no. Movidos por todo viento. ¿Qué quiere decir eso? Efesios capítulo 4, versículo 14 dice que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. O sea, a veces nosotros mismos estamos oyendo una doctrina y luego nos vamos a una conferencia y a un seminario por acá y hasta viajan y pagan no sé qué y se van a otros lugares y están oyendo y se están moviendo de un lugar a otro y parece que está bien, pero tarde que temprano están detrás de nubes sin agua que están movidos por vientos de aquí para allá. Y tú dices, wow, mano, qué curioso, ¿no? O sea, lo que hacen para la comezón de oír, de la cual la Escritura nos advierte, tengamos cuidado de eso. Entonces, cuando se infla demasiado y la expectación es muy grande y de repente aquello que tú esperabas, aquello que tú creías, de repente no, y se fue en otra dirección. Eso es lo que está diciendo. Esos son los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, de lo cual está pasando. Yo me estoy poniendo aquí de pechito con ustedes, ¿eh? Aquí está, de pechito, para que si van a tirarle la piedra al primero va a ser yo. Entonces examínenme, ¿verdad? Para que no haya problema. Pero quiero que lo entiendan, eso es lo que va a pasar. Y eso está sucediendo. Esto fue hace 2000 años. Eso está pasando hoy en día, de lo cual tenemos que tener cuidado. Y luego seguimos leyendo. Dice aquí, eran árboles, número 4, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Número 4, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿De qué me está hablando? Desolación. Donde están estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, ahí hay desolación. ¿Por qué? Porque son árboles otoñales. ¿Has visto un árbol otoñal? No tiene hojas, no da sombra. Los frutos ya, ¿cuáles frutos? No hay frutos, no da frutos. No hay frutos en su vida, no se nota nada. Entonces son árboles otoñales. ¿Qué más me está diciendo? Dice 2 veces muertos. ¿Qué quiere decir eso? 2 veces muertos. Estas personas ya están condenadas a la eternidad en el infierno. La primera muerte va a ser la física, pero la segunda muerte va a ser la eterna espiritual. Es 2 veces muertos, está hablando la Escritura. Son gente que está cauterizada y que tiene todo un objetivo para destruir la iglesia. Son misioneros del diablo que se han infiltrado en la iglesia. Así te lo digo. Son misioneros del diablo y están infiltrados en la iglesia. Esa es su misión. Destruir la iglesia. Dios los ve y los reconoce y dice, estos son 2 veces muertos. Aunque estén caminando biológicamente, están muertos espiritualmente, y el día que se mueran, se van a morir eternamente. 2 veces muertos. Desarraigados quiere decir no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Son gente totalmente, han vendido, son hijos del diablo, como le dice Pablo a Elimas ahí en Hechos 13. Son hijos del diablo, están vendidos totalmente y saben que están haciéndolo mal y no tienen sentimientos, no tienen ningún sentimiento. Su objetivo es servirle al diablo y se están infiltrando en la iglesia. Esta es una escritura de advertencia. Entonces seguimos con el siguiente, y creo que es el último, no, el penúltimo. Dice fieras ondas. ¿Qué dice ahí? Versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Al referirse aquí a estas fieras olas espumeantes del mar, ¿qué quiere decir? Las olas en este caso son fieras, son olas demasiado fuertes.
y están hablando o despotricando, diciendo cosas que son tan fuertes que en vez de edificar, que en vez de bendecir, lo único que están haciendo es, están inflándose y están afectando la vida de los que están escuchando. Tarde que temprano, es tan fuerte el lenguaje que se usa, es tan violento que está sucediendo la enseñanza que está ahí, que la persona que está recibiéndolo lo va a destruir. Estas personas usualmente se inflan así solos, se inflan solos, y necesitamos la aguja celestial. Siempre tenerla a la mano para que te desinfle solo, y si no, ahí está tu esposa para que te desinfle. ¿Sí estamos entendiendo eso? Es muy importante entender esto. Estas fieras, estas olas que son violentas, pueden venir en contra tuya. Tú estás viendo que se está viniendo en contra de ti, espumean ahí, o sea, echan un rollo. Ya sabes que la espuma dura un poquito y luego se baja en cualquier cosa. Bueno, así son. Y finalmente es lo que nos está diciendo. Son palabras destructivas, no edifican, no bendicen. Y seguimos al último y dice aquí que son estrellas errantes, que se les reserva la oscuridad de las tinieblas eternamente. Estas estrellas errantes son aerolitos y no son confiables. Una estrella está en el firmamento, la estrella del norte no se mueve. Hay constelaciones que están ahí fijas, de alguna forma se mueven con el movimiento de la tierra, pero las estrellas errantes son esas que vemos por ahí como aerolitos, y si un navegante se va detrás de ese aerolito, tarde que temprano se le va a apagar la mecha, se convirtió en un aerolito negro, y tú seguías algo y de repente, bye bye, ya no tienes punto de referencia, te equivocaste a quien estabas siguiendo. Esas son las estrellas errantes. Hoy en día estamos viendo muchas estrellas casi de cine, que están cautivando la atención de la gente, las formas, las técnicas que se están usando, y han subido del teatro al estrado, donde está el púlpito donde se debe de predicar la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque son estrellas errantes, tienen una luz temporal, se van detrás de ella y al paso del tiempo se va a ir apagando. Y tú seguías eso, seguías esa enseñanza, seguías esa doctrina, y finalmente, por haberte equivocado, te desviaste y te llevó a lugares de perdición, por haber seguido una estrella errante. Entonces, esta escritura de Judas es muy fuerte, es un tema fuerte para la iglesia. Sin embargo, cada vez que lo estoy leyendo me doy cuenta lo importante que es. Y dice, de estos, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta escritura de Enoc, y ya termino con esto, Enoc, no tenemos ningún libro de Enoc. Las únicas cosas que sabemos de Enoc las vemos en el libro de Génesis, donde habla de Enoc, que era el séptimo de Adán, era un descendiente de Adán. Enoc era un hombre que iba caminando con Dios y fue arrebatado por Dios. Y luego más adelante vemos a Enoc en Hebreos, donde lo reconoce como un hombre de fe, y hasta ahí. No tenemos más información. Entonces, estos libros de Enoc, que se conocen como los apócrifos, tú dirás, bueno, ¿y por qué los metieron aquí? Entonces hay que leer los apócrifos. No, espérame. Hay pasajes de poetas griegos en la Biblia también, y no por eso tú vas a leer los poetas griegos y creerle la doctrina de Epiménides o de los otros poetas que escribe y menciona Pablo. No tienes por qué meterte ahí. Hay un libro de Jaré, hay los libros de las batallas de Jehová. ¿Dónde están esos libros? No están, sin embargo los menciona la Biblia. Entonces no le andes buscando. La Biblia está sellada en Apocalipsis, el último capítulo, los últimos versículos. Dice, hay de aquel que le agregue y hay de aquel que le quite. Ya está sellado. ¿Por qué tomó Judas esa mención de Enoc? ¿Por qué le incluyó ahí? Porque lo consideró que era también como algo que el Espíritu Santo de alguna forma lo avala en la Biblia. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces no hay conflicto que lo haya incluido.
el apóstol Pablo cita a Epiménides en Hechos 17. ¿Por qué lo cita? Si es un pagano, porque de lo que citó ese hombre, cosas que dijo se ajustan perfectamente bien a la Biblia y no la contradicen. Nada más esa parte está aceptada, lo demás no. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esto nos sirve a nosotros como una ilustración y un ejemplo de que a veces nosotros nos metemos leyendo otros libros y tenemos que tener mucho cuidado de no comernos todo lo que dice. Tu filtro final y tu punto final es la palabra de Dios, es tu referencia. ¿Sí estamos entendiendo eso? Por eso leemos la Biblia. A esto nos metemos, a escudriñar las Escrituras, leer lo que Jesús nos ha dejado y de ahí aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a orar, ahí cerrando nuestros ojos y dejar que el Espíritu Santo asiente su palabra en los corazones de todos nosotros. Padre, te decimos gracias. Gracias por tu palabra que has enviado y que nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo, y que por medio de ella, Señor, tú estás protegiendo a la iglesia, nos estás poniendo sobre aviso, en alerta, de cuidarnos, de no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino tener un celo de andar en las cosas de Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que preserves a tu pueblo. Estos 6 ejemplos que hemos visto, Señor, que ninguno de esos casos, Señor, esté en nosotros, sino, Señor, renunciamos a estas cosas que pudieran desviarnos. Estos ejemplos que sucedieron al pueblo de Israel y sucedieron a los ángeles y sucedieron en Sodoma y Gomorra, y le sucedieron a Caín, le sucedieron a Balaam, le sucedieron a Coré. Nosotros, Señor, hemos visto lo que les ha sucedido a ellos. No queremos nada de eso en nuestras vidas ni en nuestra iglesia, Padre. Presérvanos, consérvanos puros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Las tipologías de estos falsos maestros, Padre, lo que tú describes de ellos, como tú los conoces más a fondo, aún lo oculto de sus corazones, Padre, ponlo en evidencia en el nombre de Cristo, y presérvanos, que ninguno se desvíe, que ninguno pierda su salvación. Que los que hemos oído tu palabra esta noche nos mantengamos en alerta, siempre despiertos, velando y orando, sabiendo que aquel día se avecina. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, te doy gracias por el anuncio del Evangelio. Cualquiera que está oyendo el mensaje, que está aquí entre nosotros o viéndonos, Señor, yo te pido que reciba a Cristo. Si tú estás oyendo, si tú has venido, no has recibido a Cristo, yo te pido que lo declares como tu Señor, para que tú camines en sendas de justicia y te lleve Él a la eternidad. Y tú puedes repetir esta oración conmigo y decirle en voz alta, con toda fe, decirle esto: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y mis ofensas, y te doy gracias por guardarme y por haberme revelado la realidad de este mundo caído, de esta gran guerra espiritual, y que tú me has dado a mí el privilegio de ser hijo tuyo. Lávame con tu sangre, lléname de tu Santo Espíritu. Creo de todo corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, y declaro que Jesús es mi Señor. Úsame, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dándome revelación, discernimiento, y guárdame a lo largo de mi caminar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.